Buenas tardes, sean bienvenidos al Ateneo de Santander, que esta tarde tiene una conferencia que a mi modo de ver es interesantísima sobre la figura de Napoleón Bonaparte y fundamentalmente sobre las circunstancias de su muerte en la isla de Santa Elena. Bonaparte, no sé si en esto entrará el conferenciante, pero a mí me parece un símbolo de lo que ha sido el devenir de la propia historia. La Revolución Francesa empieza en 1789, no solamente derribando la monarquía, sino decapitando a los monarcas, y al cabo de poco tiempo se reencarna no en una nueva monarquía, sino en algo todavía más, en un imperio. Y por tanto pasan de tener rey a tener emperador, cosa bastante llamativa y bastante curiosa. Pero, como digo, Piero Crespo, a quien le va a presentar ahora Alfonso Burgón, no es historiador, no es una persona cuya formación haya estado en las letras, sino concretamente en la ciencia, en la investigación, en la alta investigación. Y sin embargo, como afición, tiene el estudio de la figura de Napoleón Bonaparte y hoy yo creo que nos va a contar cosas muy interesantes coincidiendo con el segundo centenario de la muerte del emperador francés. Y yo ya sin más le paso la palabra a Alfonso Borbón. Buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en la sala y también buenas tardes y muchas gracias a todas aquellas personas que nos acompañan de manera online. En primer lugar, quería decirles que hubiera sido deseo del presidente del Clúster de la Industria de Defensa, Carlos Besoy, acompañarnos y una repentina indisposición, que afortunadamente parece que no tiene mayor trascendencia, se lo ha impedido tal y como estaba previsto, con lo cual les transmito y les traslado también los saludos de parte del presidente del clúster, como les decía, y es obligado en primera instancia dar las gracias a Manuel Ángel Castañeda, presidente de la Ateneo de Santander, por cedernos una vez más estas magníficas instalaciones para esta actividad. Les voy a explicar brevemente que el clúster de la industria de defensa, como su propio nombre indica, es una agrupación de empresas del sector de la defensa, pero no exclusivamente de empresas, también de instituciones y centros de investigación. En estos momentos engloba a más de medio centenar, somos ya 53 socios dentro del clúster de la industria de defensa, yo soy el director. Hay centros de investigación de mucho prestigio, no solo de dentro, sino también de fuera de Cantabria. Y hay empresas pequeñitas y empresas muy grandes. Tenemos desde empresas de 9 empleados hasta grandes corporaciones como es el caso de Navantia, por ejemplo, para que se hagan ustedes una idea. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con lo que vamos a hacer hoy aquí esta tarde? Pues evidentemente no vamos a hablarles de empresa, no vamos a hablarles de fabricación de tecnología militar, nada por el estilo, vamos a hablarles de algo que es cultura. Porque el clúster de la industria de defensa tiene 16 grupos de trabajo diversos. Uno de ellos, que presido yo también, es el Grupo de Cultura de Defensa, del que forma parte el doctor Crespo. El doctor Crespo realmente está en el clúster de la industria de defensa porque su centro de investigación, el que él dirige, forma parte del clúster de la industria de defensa. Pero además él, a título particular, tiene interés y nos está ayudando a difundir y divulgar la cultura de defensa, que es uno de los cometidos del clúster. Yo, sin más, voy a pasar a darles unas pinceladas sobre lo que es la trayectoria personal y profesional del doctor Crespo, que se licenció en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid, pero luego hizo el doctorado en la Universidad de Cantabria y concretamente en Bioquímica. A partir de ahí hizo las maletas y se fue a Estados Unidos. Allí se formó como investigador del cáncer y estuvo 4 años. Y en ese momento, aunque ya se le abría una brillante, sin duda, carrera profesional en los Estados Unidos, él, desde mi punto de vista, de una manera generosa, decidió retornar a España. Y digo que de una manera muy generosa porque eso es
volver a traer a España el talento que se había marchado fuera. Él se podía haber quedado allí, podría haber desarrollado una carrera con muchísimos más medios, con muchísimo mejor sueldo, pero él decidió volver a España y contribuir con su conocimiento y con su formación al desarrollo de la investigación científica en España. Y nada más llegar, pues en efecto, como era un hombre muy brillante, como van a comprobar ustedes en breve, pues sacó una plaza de científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en primera instancia se estableció en el Instituto de Investigaciones Médicas de Madrid. Y ya en 2002 es cuando él vino aquí a Cantabria. En primera instancia, digamos que por una delegación del Consejo Superior, integrándose en un grupo, en un centro de investigación incipiente en la Universidad de Cantabria, que fue lo que acabó siendo, derivó en lo que es actualmente el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria, que es un órgano de investigación, es un centro de investigación mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad de Cantabria, que tiene también participación en su creación del Gobierno de Cantabria. Y él, en primera instancia, dirigía uno de los 16 o 17 grupos de investigación que hay dentro, pero desde hace unos años ya se ha convertido en el director del IPTEC. Su trabajo como investigador se ha centrado en el mundo de la biología molecular del cáncer. Y, por darles algunas referencias, es autor de 115 publicaciones en revistas internacionales, incluidos trabajos en las más prestigiosas revistas científicas. Ha dirigido 16 tesis doctorales, 2 de ellas con premio extraordinario de doctorado de la Universidad de Cantabria. Ha sido galardonado con 4 premios nacionales e internacionales por su labor investigadora. Es miembro de 5 comités editoriales, actúa habitualmente como evaluador para instituciones científicas nacionales e internacionales y como revisor en múltiples revistas científicas. Bueno, ha dado montones de conferencias y demás. Y curiosamente, pues en efecto, como muy bien ha explicado el presidente del Ateneo, una de sus facetas poco conocidas es que es un gran aficionado, un gran enamorado de la historia militar, porque no solamente es un experto, como van a comprobar ustedes, en el mundo napoleónico, no exclusivamente en la figura de Napoleón, sino digamos que en el periodo napoleónico y muy concretamente en la historia militar del periodo napoleónico. Sabe muchísimo también sobre la Segunda Guerra Mundial y sabe muchísimo también sobre nuestra guerra civil. Esas son sus 3 grandes pasiones y sus tres grandes ámbitos de estudio autodidacta en el mundo de la historia militar. Y yo, sin más, voy a ceder la palabra al doctor Crespo, que sé que no le habrá gustado nada que haya dicho que es un experto en este ámbito, pero es que créanme ustedes que lo es y ahora mismo van a tener la oportunidad de comprobarlo. Muchas gracias. Una última cuestión es que cuando acabe la intervención del doctor Crespo habrá un pequeño turno de preguntas que moderaremos desde aquí, desde la presidencia. Gracias. Bueno, me obligan a ponerme este artilugio, que me parece un retransmisor de fútbol, pero ¿se me oye? ¿Se me oye? Bueno, gracias en primer lugar a Manuel Ángel Castañeda y al Ateneo por acoger esta conferencia en su sede. Gracias también al Clúster de Defensa por programar esta charla en su programa. Y gracias, por supuesto, a Alfonso por su presentación cuasi geográfica, vamos a llamarla así, y como exagerada, pero que brota del cariño. Sí, efectivamente, no me gusta que me llame experto sobre Napoleón, simple y llanamente porque no lo soy. No lo soy y creo, fundamentalmente, sé lo que es ser experto en algo y creo que la experiencia brota fundamentalmente del aporte al tema, más que el simple y llanamente asimilar datos que han aportado otros y recitarlos como un papagayo. Por otro lado, sé y me consta que lo perniciosos que son esas personas que se dan de expertos por haber leído 2 o 3 libros, de manera que no me gusta no soy un experto de Napoleón, simplemente creo que soy un aficionado, un apasionado, llámenlo así si quieren,
un aficionado, pues eso, que me gusta estar bien informado. Y si con esta conferencia pues logro hacerles pasar una buena hora aproximadamente y logro transmitirles algún pequeño matiz que ignoraban, pues me sentiré más que satisfecho. Y bueno, la verdad es que sí, la verdad es que mi pasión por Napoleón es algo que brota muy tempranamente. No sé por qué, no sé por qué. Puede que fuese mi abuelo, recuerdo cuando mi abuelo me comentaba historias sobre la guerra de la independencia, de Oiz y Velarde, la defensa de Monteleón. También recuerdo que la primera vez que escuché la palabra marengo se la escuché a mi padre. Estoy seguro que mi madre no ha sido, porque como buena anglófila es absolutamente antibonapartista. Pero efectivamente mi pasión por Napoleón viene de muy temprana edad. Esto que ven aquí no es el mariscal Ney, ese soy yo con aproximadamente 6 o 7 años, en los cuales mi abuela me confeccionó un traje de soldado de Napoleón que me trajeron los reyes, ¿no? Y creo que no me lo quité en todo el año. Luego, cuando crecí, pues seguí con la pasión, pero cambié un poquitillo. Y aproximadamente cuando tenía 11 o 12 años empecé a pintar soldaditos de plomo de Napoleón, de los cuales pues hoy en día sigo pintando y hoy en día pues tengo aproximadamente unos 5.000, de los cuales junto con mi amigo Burgón pues una o dos veces al año pues robamos el salón a mi mujer y recreamos batallas napoleónicas, batallas de escaramuzas de todas las guerras napoleónicas. Y aquí, como veis, pues aquí está Alfonso listo para ser derrotado otra vez. Bien, entonces, para hablar, lógicamente, de la muerte de Napoleón, es imprescindible ponerla en contexto tanto en el espacio como en el tiempo. Y para ello, pues lógicamente, tenemos que hablar indefectiblemente de lo que fue el exilio de Napoleón en Santa Elena. Y con ello vamos a comenzar. Para lo cual nos retrotraemos a esa aciaga tarde del 18 de junio de 1815, cuando en los campos de Waterloo el ejército francés es derrotado por el ejército combinado de Gran Bretaña y los Países Bajos al mando de Lord Wellington y el ejército prusiano al mando del mariscal Blücher. Tras la derrota, Napoleón abandona el ejército y se pone rumbo a París, donde llega 2 días después. Al llegar a París, su primera intención es seguir con la lucha, hacer otra leva y continuar defendiendo a Francia, como él dice. Sin embargo, se encuentra con la hostilidad de las 2 cámaras que él había instaurado tras su vuelta de Elba para instaurarse como un monarca constitucionalista, vamos a llamarlo así. A pesar de que tanto el ministro de la Guerra, Lagut, y todos sus generales le animaban para seguir la lucha, él decidió que no, que probablemente esa lucha sería infructuosa y que daría lugar a una guerra civil. De manera que el 22 de junio abdicó en su hijo Napoleón II. Y para ello, para llevar adelante esta abdicación, creó un gobierno de transición, al cual puso en la cabeza al infausto Fouché. Y a este gobierno de transición le comunicó que era su interés emigrar a Estados Unidos, para lo cual era necesario que pusiesen una fragata a disposición en el puerto de Roquefort para marcharse con quien quisiera acompañarlo. Y claro, decírselo a Fouché pues era exactamente lo mismo que decírselo al primer ministro de Gran Bretaña. De manera que cuando Napoleón llegó a Roquefort, se encontró que ya había una escuadra inglesa bloqueando la salida del puerto. En aquellos momentos, varios de sus generales y varios de los capitanes de barco le animaron a intentar romper el bloqueo y partir hacia América. Pero él consideró que era indigno del emperador de Francia de que los capturasen y le encontrase escondidos entre sacos y bidones. De manera que optó por entregarse a los ingleses. Y esto lo hizo el 15 de julio de 1815, tras una negociación con el almirante Maitland, que era quien mandaba ese escuadrón. Embarcó en el barco Bellerophon
y con una frase que desde luego ha quedado en la historia. Víctima de las facciones que dividen mi país y de la enemistad de las grandes potencias de Europa, he terminado mi carrera política y vengo, como Temístocles, a buscar amparo en el hogar del pueblo británico. Me pongo bajo la protección de sus leyes, que reclamo de vuestra Alteza Real, como del más poderoso, pertinaz y generoso de mis enemigos. Pronto iba a ser absolutamente decepcionado. Tras aproximadamente una semana de viaje, arriba en Inglaterra, en el puerto de Torquay, y la llegada de Napoleón al puerto de Torquay fue un absoluto espectáculo. Se había anunciado que llegaba, de manera que salieron cientos de personas salieron en barcos para ver a quien la prensa británica se refería como el monstruo. Y bueno, pues Napoleón aparentemente se lo pasó bastante bien porque salía a cubiertas, saludaba, le tiraban flores, en fin. La intención de Napoleón era quedarse en Inglaterra, exiliarse en Inglaterra, en la campiña inglesa, tranquilamente. Sin embargo, en ningún momento le permitieron poner pie en suelo inglés. A los pocos días de Torquay fueron a Plymouth, donde le recibió el almirante Sir George Cockburn, que acababa de ser nombrado gobernador de Santa Elena. Y Sir George Cockburn le transmitió 4 fatales noticias. La primera era precisamente esa, que no se iba a quedar en Inglaterra, sino que iba a ser exiliado a Santa Elena. La segunda mala noticia fue que solo se le permitía mantener un séquito de 4 oficiales y 12 personal domésticos. La tercera mala noticia es que Inglaterra, a partir de entonces, no le reconocía el tratamiento de su majestad imperial. A partir de entonces pasaba a ser general Bonaparte. Y la cuarta mala noticia fue que le exigía que le entregase su espada, ante lo cual Napoleón y su séquito la empuñaron y, viendo el panorama, el almirante Cockburn dijo, bueno, Inglaterra quiere esto, pero este almirante se la va a permitir mantener siempre y cuando no la utilice. Con lo cual, pues la espada victoriosa de Austerlitz permaneció en su cintura. A los pocos días, él y su séquito se embarcaron en Plymouth el 7 de agosto de 1815 en el barco Northumberland hacia Santa Elena. ¿Y quién era su séquito? Pues su séquito estaba compuesto por estas personas. En primer lugar, el teniente general Henri Bertrand. Bertrand había sido el gran mariscal de palacio prácticamente desde Egipto. Él sabía todo sobre la intendencia y sobre la diplomacia que llevaba pues, todas las gestiones del Palacio Imperial. Por otro lado estaba el teniente general Gaspard Gourgaud, ayuda de campo de Napoleón desde la batalla de Austerlitz y quien le salvó la vida en la batalla del Beresina. Por otro lado estaba también el general Montholon, de quien hablaremos largo y tendido más adelante. El conde de Lecas era su secretario. Y por otro lado estaban Louis Marchand, que era su ayuda de cámara desde 1811, su paje Saint-Denis, que le llamaban Ali, ya que le hizo disfrazarse de mameluco desde que le abandonó su fiel Rustam. Y por otro lado, pues estaba el compendio de personal doméstico, como por ejemplo era Piron, que era su cocinero, Archambault, que era su caballista, un largo etcétera. Napoleón también tenía derecho a disponer de un médico, pero como su médico habitual se había negado a ir a Santa Elena, este papel lo ocupó el doctor Barry O'Meara, que era el médico del Northumberland. Un irlandés bastante campechano y que se llevó bastante bien con Napoleón. Y este séquito se dirigió a la isla de Santa Elena, que como seguramente saben es una isla perdida en el Atlántico Sur, apenas 127 metros cuadrados. Y junto a Napoleón y su séquito iban también en esta flotilla pues todo lo que iba a suponer el dispositivo de custodia de Napoleón. La guarnición habitual de Santa Elena estaba compuesta por aproximadamente 1000 hombres. Cuando llegó Napoleón se subió a 3000 hombres. Dos batallones de infantería y las dotaciones artilleras para dotar más de 100 cañones apostados en todos esos lugares de la costa
donde pudiese fondear un barco. Además, el dispositivo de seguridad se completaba con 4 fragatas, una de las cuales circunnavegaba la isla constantemente en dirección de las agujas del reloj y otra en sentido contrario. Desde luego, los ingleses se iban a tomar muy, muy en serio la custodia de Napoleón. No iban a permitir que el fiasco de Elba, cuando Napoleón se escapó delante de las narices del coronel Campbell, se reprodujese en Santa Elena. Y efectivamente esto fue uno de los factores por la cual se eligió Santa Elena como destino de Napoleón. Pero no es el único, hay otro. Hay otro no menos importante, pero sí mucho más sutil, mucho más sabilino y probablemente mucho más desconocido. Y es que por aquellos entonces Santa Elena estaba bajo la administración de la Compañía de las Indias Orientales, la East India Company. Esto quería decir que Santa Elena se regía por una serie de leyes locales. En Santa Elena no regían las leyes de la corona. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que Napoleón no podía ampararse en el habeas corpus de las leyes de la corona, en virtud del cual una persona no puede ser retenida en contra de su voluntad sin un juicio y una sentencia condenatoria. Cabe recordar que Napoleón jamás fue juzgado por nada y jamás fue condenado por nada. Desde luego las disquisiciones legales del exilio de Napoleón darían para otra conferencia. Y a su llegada a Santa Elena, pues Napoleón se encontró con que cuál iba a ser su mansión no estaba acabada, de manera que en un principio pues, le metieron en una casucha en Jamestown, que es el único pueblo de Santa Elena, absolutamente inapropiada. Por fortuna, había ahí un hacendado, que era William Balcombe, que ofreció su casa para que Napoleón permaneciese en ella. Y durante su permanencia se llamaba The Briars. Durante su permanencia en The Briars, Napoleón tuvo una gran amistad con la hija pequeña de William Balcombe, Betsy Balcombe, con la cual, pues, como digo, entabló una gran amistad. Posteriormente, cuando fue mayor, Betsy escribió unas memorias en la cual hablando apasionadamente de Napoleón, en la cual relataba cuánto le marcó y cuán positivamente le marcó esos días que estuvo junto al emperador. A las 6 semanas la estancia de Napoleón ya estaba lista, de manera que Napoleón se despidió de los Balcombe y a Betsy le hizo unos cuantos obsequios, entre uno de los cuales estaba un mechón de su pelo. Y quédense con este detalle. Y Napoleón se trasladó a Longwood, una casa, una casucha, vamos a llamarlo así, aunque aquí parezca muy aparente, hecha ad hoc para su estancia. Como pueden ver aquí, esto es un plano de Longwood y aquí tenías que meter aproximadamente a 20 personas, con lo cual te puedes imaginar que esto para albergar a quien fue emperador de Francia pues era absolutamente inapropiado. Además, Longwood estaba ubicado en una zona constantemente azotada por los vientos, tremendamente húmeda, achicharrante en la época de calor, tremendamente fría en la época de lluvias y además infestada de rata. Y bueno, pues ¿cómo era la vida de Napoleón en Longwood, en Santa Elena? Fundamentalmente Napoleón se despertaba muy muy pronto, siempre fue una persona que durmió muy poco, apenas 3 o 4 horas, se despertaba muy pronto y dedicaba prácticamente toda su mañana a redactar sus memorias a su secretario, el barón de Lecas. Además, también contribuía a la jardinería y se ponía incluso hasta a arar junto a sus sirvientes. También le gustaba bastante salir a cazar la tórtola. Es notorio que el almirante Cockburn les permitió mantener armas. Y por la tarde solía dedicarla a recibir a muchísima gente, tanto del pueblo como gente barcos que recalaban en Santa Elena y fundamentalmente pues ingleses y de todos lados pues que estaban muy interesados en conocerlo, ¿no? Y generalmente pues Napoleón siempre les recibía adecuadamente.
También era común que Napoleón dedicase sus tardes a dar largos paseos, bien a caballo o bien andando. Y por las noches pues se dedicaban a él y su séquito a jugar a las cartas, a jugar al billar y a leer poesías y demás. En fin, una vida no muy divertida, pero bueno, por lo menos placentera. Las cosas cambiaron radicalmente 6 meses después, cuando el almirante Cockburn cesó en su actividad para ser reemplazado por el teniente general Sir Hudson Lowe, a quien Napoleón se refirió a él como mi carcelero y mi asesino. Y Sir Hudson Lowe es uno de estos personajes históricos que logra el consenso en cuanto a las opiniones que se vierten sobre él, porque tanto amigos como enemigos se refieren a él como una persona absolutamente incapaz y absolutamente abrumada por la enorme responsabilidad que caía sobre sus pechos. Era una persona absolutamente paranoica y constantemente pensando en que Napoleón se iba a escapar. Para muestra un botón, les pongo aquí lo que pensaba el mismísimo Duque de Wellington sobre él. Sir Hudson Lowe, decía el Duque de Wellington, fue una muy mala elección. Era un hombre deficitario en educación y en juicio. Era estúpido. No sabía nada del mundo. Y como todos esos hombres que no saben nada del mundo, era suspicaz y envidioso. Si tus compañeros dicen esto de ti, ¿para qué vamos a hablar de lo que decían los enemigos, ¿no? Y a partir de la llegada de Sir Hudson Lowe, como decía antes, la vida de Napoleón cambió drásticamente. En primer lugar, sometió a toda la correspondencia de Santa Elena a una estricta censura. Todas las cartas que llegaban y todas las cartas que salían eran absolutamente censuradas. Llevó al extremo la orden de que nadie se refiriera a Napoleón como su majestad imperial o de cualquier otra manera que no fuese como general de una parte. De manera que si llegaba una carta para el emperador o para su majestad, se devolvía al remitente. Y exactamente pasaba lo mismo con las cartas que salían. Estaba absolutamente obsesionado con la seguridad y absolutamente obsesionado con que no saliese ningún mensaje de Santa Elena que él no pudiese controlar. Esto fue la causa debido a la cual en 1816 expulsó al conde de las Casas, porque en una visita que hacía al pueblo le encontraron con unas misivas que bueno, seguramente las estaba escamoteando, pero bueno, el hecho de que lo encontraran y que estuviese prohibido, pues causó su expulsión de Santa Elena. Por otro lado, también restringió el perímetro por el cual se podía mover Napoleón a 1 milla redonda, de manera que a Napoleón, a partir de entonces, dejó de pasear tanto a caballo como a pie y se encerró en casa. Exigió que cada media hora Napoleón se dejase ver por un oficial inglés, lo cual Napoleón jamás estuvo dispuesto y, como digo, se encerró en su casa. Y este encierro en Longwood, desde luego, fue algo que no contribuyó para nada a la salud de Napoleón. ¿Cómo era la salud de Napoleón? Bueno, la salud de Napoleón siempre ha sido controvertida durante toda su vida, porque por un lado era una persona que, según dicen, durante una batalla podía agotar a 4 caballos, pero bien es verdad que desde siempre también sufrió bastantes achaques de distinto tipo. Por ejemplo, siempre se quejó de un dolor en el costado derecho y también desde siempre tuvo dificultades en orinar. Y además, generalmente también se le hinchaban las piernas. En lo que respecta a su estancia en Santa Elena, la salud de Napoleón podríamos englobarla en tres fases. La verdad es que cuando llegó estaba bien, no había no tenía ningún problema digno de reseñar. Pero allá por el año 1817 empezó con dolores abdominales severos, dolores en el pecho, náuseas, sed,
dolor de cabeza, bueno, todos estos síntomas que les pongo aquí. Y por aquellos entonces, como dije, su médico era Barry O'Meara. Barry O'Meara tenía la obligación de reportar, de informar, perdón, a el gobernador Lowe. Y ante la evidencia de estos síntomas en Napoleón, en particular estos últimos, orina oscura y ictericia, O'Meara le informó a Lowe de que Napoleón probablemente tuviese hepatitis. Y esto fue algo absolutamente inadmisible, porque si había algo que Lowe jamás iba a permitir, es que cualquier enfermedad de Napoleón pudiese asociarse a cómo estaba siendo tratado en Santa Elena. A raíz de este diagnóstico que tuvo la desfachatez de hacer O'Meara fue expulsado de Santa Elena y fue expulsado de la Marina Británica. De manera que Napoleón se pasó aproximadamente 2 meses, un año sin ningún médico. Debido a que su salud se deterioraba, en un momento determinado su séquito le exigió que se pusiese en manos de un médico inglés. Y este fue el doctor John Stockow, también otro médico de la Marina. Y el doctor John Stockow no tuvo más desfachatez que corroborar el diagnóstico de O'Meara, diciendo que efectivamente, muy probablemente, Napoleón tuviese hepatitis. Y Stockow siguió exactamente el mismo camino que O'Meara. Stockow fue expulsado de la Marina y fue sometido a un consejo de guerra. Tanto O'Meara como Stockow escribieron, después a su vuelta de Inglaterra y tras la muerte de Napoleón, escribieron 2 memorias absolutamente demoladoras hacia cómo Lowe trataba a Napoleón. De hecho, Lowe amenazó a O'Meara con querellarse con él, contra él, porque en sus memorias O'Meara relata que Hudson Lowe le insinuó el terminar con la vida de Napoleón lo antes posible. Pero como les digo, esa querella jamás se llevó a cabo. De manera que al haber sido expulsado Stockow, pues de nuevo Napoleón hubo un intervalo de tiempo de aproximadamente otro año en que también se quedó sin médico. Hasta que tanto por mediación de su madre, Leticia Ramolino, y su tío, el cardenal Fesch, se le envió a el doctor Francesco Antonomacci. Francesco Antonomacci era, vamos a llamarlo así, era un pipiolo. Estaba recién salido de la facultad. Apenas había cumplido 5 años desde que había acabado sus estudios en la facultad. Y además no era un clínico, era un anatomista, un patólogo, en la cual había ejercido toda su labor en la facultad de Génova, junto a un prestigioso anatomista italiano. Y Napoleón se dio rápidamente cuenta de que efectivamente no tenía ni idea de cómo tratar a un paciente. Con lo cual, bueno, Napoleón siempre tuvo una gran aversión hacia los médicos. Siempre, durante toda su carrera. Nunca le gustaron. Siempre dijo que los médicos mataban más de lo que curaban. Y probablemente en algunos casos en estos tiempos pues tuviese razón. Pero desde luego la llegada del doctor Antonomacci coincidió con un empeoramiento en la salud de Napoleón, caracterizada por lo que Antonomacci llamaba maladie de langueur, que no quiere decir otra cosa que la enfermedad del desgaste. Y de nuevo seguía con dolores abdominales persistentes, vómitos, náuseas, etc. Había una cosa curiosa de todos estos cuadros clínicos que les estoy contando, y es que no eran continuos. Venían y se marchaban. Napoleón pasaba 2 o 3 días muy mal y luego podía pasar perfectamente 1 semana, 2 o 3 meses perfectamente bien. De manera que no eran continuos, sino que venían y se marchaban. A partir de 1821, de febrero de 1821, la salud de Napoleón cae estrepitosamente, ya en su fase final.
Se caracterizaba por un dolor abdominal severo, por vómitos y fundamentalmente ya en los últimos estadios por vómitos de sangre y melenas, sangre en heces. Y con estos, a partir de marzo de 1821 y fruto de una mala terapia que hizo Antonomachi, que los contaré más adelante, Napoleón se negó, absolutamente se negó, ya prácticamente estaba muerto, pero se negó a ser tratado por Antonomachi. De manera que en sus últimos días, y ya desesperado, su séquito le exigió que se dejase tratar por alguien. Y entonces, como dijo que Antonomachi ni hablar, pues vino un médico inglés, del cual hablaremos más adelante también, que era Archibald Arnold, que era uno de los cirujanos de uno de los regimientos de la isla. Y Archibald Arnold, la verdad es que también lo trató muy mal, también lo veremos más adelante, y se caracterizaba fundamentalmente en que pensaba que Napoleón era un hipocondriaco y un farsante. Es más, a solo 2 días de su muerte, Arnold informó a Howe que probablemente Napoleón no tuviese nada, que lo único que estaba haciendo, que tenía cuentitis y que única y exclusivamente estaba poniendo este teatro en escena para que se le tratase mejor. De manera que con este cuadro de síntomas, Napoleón murió el 5 de mayo. Hay una cosa que en este cuadro de síntomas hay una cosa que salta a la vista, no hace falta ser médico internista para ello, y es que estos síntomas son absolutamente inespecíficos. Pueden ser causados por cualquier cosa. Bien, pues como dije, Napoleón muere el 5 de mayo de 1821 a las 17:49. Como dijo, muero antes de mi hora, asesinado por la oligarquía inglesa y su asesino a sueldo. Y sus últimas palabras fueron Francia, hijo y ejército. Y este cuadro de Charles de Steuben está bastante bien porque aquí vemos a todos quien fue su séquito. Aquí está Bertrand, aquí está la mujer de Bertrand, Antonomachi, Marchand, Ali, Montholon, etc. Un día más tarde, Napoleón fue completamente rasurado para hacer su máscara mortuoria y se procedió a su autopsia. Y el pelo de Napoleón lo guardó Marchand. Y siguiendo sus indicaciones, se distribuyó entre distintos destinatarios, entre los cuales estaban su hijo, sus hermanos, su madre y un largo etcétera. Y tras su autopsia, el día 8, Napoleón fue enterrado con todos los honores militares, con los 2 regimientos presentando armas a la comitiva fúnebre. Ahora bien, Sir Hudson Lowe se guardaba una última humillación. A la hora de enterrarlo, su séquito pidió que en la lápida se grabase el nombre Su Majestad Imperial Napoleón Bonaparte. Y Sir Hudson Lowe dijo que ni hablar, que General Bonaparte y punto. Con lo cual, Napoleón fue enterrado en una tumba con una lápida sin nombre. Bien, pues hasta aquí los hechos. Entonces vamos ahora a ponernos un poquitín a analizarlos. En primer lugar, lo que tenemos que poner en evidencia es lo que fue la autopsia de Napoleón. Y a la autopsia de Napoleón, algunos autores la han calificado como un gran acto de mala práctica médica. La verdad es que fue una autopsia absolutamente concurrida, 17 personas. Por un lado estaban pues todo su séquito a petición expresa de Napoleón. Napoleón exigió que sus allegados estuviesen presentes en la autopsia. Y en segundo lugar estaba el equipo médico. El equipo médico quien hizo la autopsia fue Francesco Antonomachi, y luego estaba el equipo médico inglés, compuesto por Short, que era el oficial médico superior de Santa Elena, médico militar, Arnold, cirujano del 20 Regimiento, Mitchell, cirujano de la fragata Vigo, Burton, del 66 Regimiento, y Livingstone, que era también cirujano militar de la East India Company, además de 2 asistentes. Y por otro lado, también por exigencia de Lowe,
estaban su segundo, el general Sir Thomas Reed, y sus ayudas de campo, Charles Hamilton y William Crockett. Lo primero que llama la atención de este equipo médico es su absoluta impericia para desarrollar una autopsia. El único que tenía ahí alguna experiencia en patología era Anton Maci, y no tenía mucha, apenas 5 años de profesión. Por otro lado, los médicos ingleses, como pueden ver, eran médicos, vamos a llamarlo de alguna manera, de regimiento, de primera línea. Tendrían toda la experiencia del mundo en extraer proyectiles, en suturar sablazos y en amputar miembros, pero desde luego ninguno de ellos había hecho una autopsia en su vida. De manera que el equipo médico que realizó la autopsia de Napoleón era absolutamente incompetente. Y por otro lado, llama la atención estos señores, en los cuales en sus memorias, tanto Bertrand como Marchand, indican que estos señores se permitían el lujo de comentar algunas de las decisiones de los médicos, como por ejemplo, ¿está usted seguro, doctor? ¿No debería usted verificar esa observación con alguien más? ¿Qué quiere decir esto? Pues que de esto está implícito que estos señores estaban actuando como comisarios políticos, de alguna manera, para cerciorarse que de las conclusiones de esa autopsia no cupiese la más mínima duda de que Sir Hudson Lowe y por extensión Inglaterra no habían tenido nada que ver en la muerte de Napoleón. Las discrepancias entre Anton Maci y los médicos ingleses fueron tan grandes que Anton Maci se negó a firmar las conclusiones de la autopsia. Y él hizo otro informe de la autopsia. ¿Y en qué divergen las conclusiones de Anton Maci con las de los ingleses? Bueno, aquí simple y llanamente les he puesto un extracto de algunas de las observaciones, y en rojo he puesto en las que solo constan en la autopsia de Anton Maci. Por ejemplo, relata que el cuerpo de Napoleón estaba cubierto por una espesa capa de grasa subcutánea. Su piel es pálida, los hombros y espaldas estrechos, las manos y los pies pequeños, órganos sexuales atróficos. El corazón estaba en buen estado, pero estaba rodeado por grasa. Observa también que los pulmones están afectados. Y por otro lado, también observa que el hígado es más pálido y grande de lo normal. Estos informes no constan en el informe de la autopsia inglesa. ¿Pues por qué? Pues creo que las cuestiones son obvias. Estos signos pueden ser causados por una tuberculosis, mientras que el hígado sea más pálido y grande de lo normal puede ser debido a una hepatitis. Tanto la tuberculosis como la hepatitis podría ser perfectamente achacable al mal estado de vida que llevaba Napoleón. Y eso, desde luego, los ingleses no lo iban a permitir. En lo que sí hubo consenso, sin embargo, fue en el diagnóstico de cáncer de estómago. No hace falta que se los lea, pero vamos, tanto Anton Maci como los médicos ingleses deducen que Napoleón tenía un cáncer de estómago. Y esto se basaban en que efectivamente el epitelio del estómago estaba endurecido, estaba engrosado, y además existía una perforación en la cual cabía aproximadamente un dedo. Esto viene de un trabajo de este año. O sea, que es donde se intenta compendiar todo lo que se sabe de las discrepancias de la autopsia de Napoleón. De manera que la causa oficial de la muerte de Napoleón es cáncer de estómago. Ahora bien, ¿realmente murió Napoleón de un cáncer de estómago? Porque hay evidencias que no concuerdan en absoluto. Por ejemplo, Napoleón muere obeso. Como decía en la autopsia, su cuerpo está cubierto por una espesa capa de grasa subcutánea. Y el corazón estaba rodeado de
también estaba cubierto de grasa. Esto no es en absoluto común en alguien que muere de un cáncer avanzado. Un cáncer avanzado en sus últimos estadios se caracteriza por un estadio que se llama el estadio caquéctico, y la caquexia se caracteriza por una significativa destrucción de tejido adiposo. Y de todas, además, bueno, esto es una serie de dibujos que hizo Marchand, que además era muy buen dibujante, en el cual se observa, desde 1815 a 1820, este es apenas 4 meses antes de morirse, pues se observa que Napoleón estaba orondo. Esto, desde luego, a todo quien haya visto un enfermo de cáncer en fase terminal, y por desgracia seguramente todos hemos visto alguno, esto desde luego no es la imagen de un enfermo de cáncer típicamente. Aquí se ve a un Napoleón orondo. Pero es que además la obesidad de Napoleón ha sido verificada muchísimo más científicamente recientemente en un estudio tremendamente elegante y tremendamente ingenioso en su simplicidad. Este es un estudio que hicieron, estos italianos, estos suizos, basado en el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es lo que se utiliza para determinar si una persona está obesa o no. Y no es otra cosa que dividir el peso por el cuadrado de la altura. Entonces, ¿qué es lo que han hecho estos señores? Pues estos señores lo que hicieron fue coger una muestra de aproximadamente, me parece que eran 350 personas, en las cuales correlacionaron su índice de masa corporal con el diámetro de la cintura, de su cintura. Con lo cual hicieron lo que los que estamos en este gremio llamamos una recta patrón. ¿Y qué hicieron a continuación? Pues a continuación se recorrieron todos los museos de Francia y consiguieron una colección de 14 pantalones que había utilizado Napoleón durante toda su carrera. Y midieron la cintura, y a partir de la cintura, interpolando en la recta patrón que les he enseñado anteriormente, pues sacan perfectamente, una estimación bastante aproximada del peso de Napoleón. Y como pueden observar aquí, pues aquí se ven estos pantalones de antes de Santa Elena, durante Santa Elena y después de la muerte. Y como pueden ver aquí, el peso de Napoleón va incrementando casi hasta el día de su muerte. Por desgracia, en el periodo crítico, que son los últimos 2 meses, lógicamente, pues Napoleón nos hizo más pantalones. Con lo cual, no contamos, este periodo crítico no se puede evaluar. Y ponen, pues, aquí simplemente ponen como peso estimado lo que en sus memorias cuentan Marchand y Bertrand. Pero lo que está claro es que casi, hasta 1800, como pueden ver, hasta 1821, hasta el comienzo de 1821, 4 meses antes de su muerte, Napoleón estaba gordo. Y eso no concuerda con un cáncer de estómago. Muchísimo más, porque generalmente el cáncer de estómago cursa casi indefectiblemente con disfagia, dificultad para comer, y astenia, es decir, si no tienen hambre. De manera que esto no concuerda en absoluto con un cáncer de estómago. Por otro lado, y este también es otro trabajo muy reciente de unos italianos, en los cuales lo que han hecho han sido asociar los síntomas clínicos que relatan en sus memorias los distintos Bertrand, Marchand, etcétera, y lo que queda y los datos de su autopsia, para sacar más o menos una serie de las afecciones que tenía Napoleón. De manera que, en primer lugar, lo que estos señores deducen es que los síntomas y la correlación con la autopsia podría inducir que tenía una úlcera, probablemente debida a infección con Helicobacter pylori. Y que el cáncer gástrico podría ser que empezase a desarrollarse a partir de 1820. Ahora bien, estos señores hacen notar algo, que es esto. Fíjense en estos numeritos. T3N1M0. Esto es lo que en oncología se llama el índice TNM. Y esto es el índice que se utiliza, que los oncólogos utilizan para determinar la diseminación de un cáncer. Y tiene 3 factores. El T,
que es el tamaño del tumor, que va desde 1 al más pequeño, al 4, el más grande, el N, que es el número de ganglios que están afectados, y el M, que es la presencia o ausencia de metástasis. Entonces, a tenor de los resultados de la autopsia, estos señores deducen que Napoleón tenía un tumor T3. Eso quiere decir un tumor tremendamente avanzado, localmente. Sin embargo, era un M1 y un M0. Y esto de nuevo no concuerda. Es muy raro, es tremendamente raro que un cáncer de pulmón, que es capaz de perforar un estómago, sin embargo, no se encuentre en ganglios locales afectados y no haya metástasis. Puede ocurrir, porque los cánceres son muy caprichosos, pero desde luego no es lo habitual. Lo habitual es que una persona que se muere de un cáncer avanzado tenga afectación ganglionar y metástasis. Con lo cual, pues, estos son dos factores que efectivamente lanzan dudas sobre el diagnóstico de cáncer de estómago. Hay otras hipótesis de que murió Napoleón, y otra de ellas es la enfermedad venérea. Y por supuesto, para hablar de enfermedad venérea no puedo hacer otra cosa que poner aquí a Josefina de Beauharnais. Josefina de Beauharnais, Josefina Bonaparte posteriormente, que parece ser que murió de sífilis avanzada, de neurosífilis. Y parece ser también que durante su larga carrera amorosa estuvo afectada en más de una ocasión de gonorrea. Bueno, si Josefina de Beauharnais tenía sífilis, es muy lógico pensar que Napoleón también. Bueno, Napoleón y media guardia imperial, pero bueno, eso es otra cuestión. ¿En qué se basa la posibilidad de que Napoleón tuviese una enfermedad venérea? Pues fundamentalmente en esto. Y es que en la autopsia se descubrió que sus órganos sexuales estaban atróficos. Tenía unos testículos muy, muy, muy pequeñitos. Y esto suele pasar en enfermedades como la gonorrea, ya que la gonorrea en estadios avanzados lo que hace es una estenosis de las vesículas seminales, con lo cual causa que al final los testículos se atrofien. Hay algunos autores, como por ejemplo este francés, que ha publicado recientemente este trabajo con un título muy, muy cachondo, la uretra de Napoleón, el conducto hacia el final del imperio. Y este señor lo que dice es que Napoleón pudo morirse de una estenosis uretral y en consecuencia de un fallo renal agudo. Y esta estenosis uretral también pudo ser causa de una sífilis avanzada, o también este señor atribuye que podría ser debida al prolongado montar a caballo, aunque eso yo sinceramente no me lo creo. Otra de las hipótesis es que Napoleón sufriese el síndrome de Zollinger-Edison. Este es un síndrome que se caracteriza por una feminización progresiva. Y aquí les pongo esta pintura de Napoleón en el Bellefonte, en el cual pues, se le ve con una cara así de niñón gordo, que es un fenotipo muy característico de este síndrome. Se da la particularidad de que este síndrome es causado por una sobresecreción de una enzima que se llama gastrina. Y esta sobresecreción suele causar úlceras y perforaciones de estómago. De manera que también es una hipótesis bastante plausible. Pero por supuesto la hipótesis más atractiva en estos momentos es si Napoleón murió envenenado. Y hay bastante evidencia de que así pudo ser. Esta hipótesis parte de este señor, que es médico, dentista y toxicólogo sueco, Sten Forsved. Este señor leyó las memorias de Marchand cuando se publicaron en el año 1955. Y si hay alguien napoleonista, se las recomiendo porque son encantadoras. Bueno, pues Marchand era una persona tremendamente meticulosa y en sus últimos años llevaba un registro prácticamente día a día de lo que era la vida de Napoleón. Y ahí ponía todos sus síntomas.
Pues bien, entre todos los síntomas que relató Marchand, de los 38 síntomas que caracterizan el envenenamiento por arsénico, Forchevut identificó 32. Es decir, 32 de 38, Napoleón presentaba 32 de 38 síntomas de envenenamiento por arsénico. Claro, eso había que corroborarlo de otra manera. Y eso coincidió porque por aquellos entonces Smith en el Departamento de Medicina Forense de la Universidad de Glasgow descubrió un método para evaluar el contenido de arsénico en el pelo, mediante lo que se llama análisis de activación de neutrones. ¿Okay? No lo voy a explicar ni muchísimo menos, pero bueno, es un método radiactivo. Entonces, lo que necesitaba en esos momentos Forchevut era un pelo de Napoleón. Y lo consiguió a través del comandante Lachauque, que por aquellos entonces era el presidente de la Sociedad Napoleonista. Un pelo. Y en ese pelo, utilizando el método de Hamilton Smith, encontraron que Napoleón tenía 100 veces más contenido de arsénico de lo que suele ser habitual. Y esto ni más ni menos que lo publicaron en Nature. Pero claro, era solo un pelo. Entonces, con lo cual, las conclusiones que puede sacar de solo un pelo, pues son relativamente pocas. Este artículo en Nature sobre el posible asesinato de Napoleón tuvo una tremenda repercusión, no solo en los medios científicos, sino mediática. Y aprovechando esa repercusión, Forchevut hizo una petición de si alguien tuviese pelos de Napoleón, que por favor se los dejase analizar. Y efectivamente, los pelos de Napoleón, como les he comentado anteriormente, pues, y antes de Santa Elena, tenía esa particularidad que le gustaba regalar su pelo. Bueno, pues aparecieron muchísimos pelos de Napoleón. Y entre ellos aparecieron los que Noverraz había rasurado antes de la autopsia de Napoleón. ¿Qué hizo Forchevut? Pues hizo de nuevo un análisis de contenido de arsénico, pero en este caso el análisis fue diferente. Los pelos de la autopsia que procedían de la autopsia de Napoleón era aproximadamente de 8 centímetros. Y considerando que la tasa de crecimiento de un pelo es aproximadamente 1 centímetro al mes, en un pelo de 8 centímetros tienes el registro de los 8 últimos meses de la vida de Napoleón. Entonces, Napoleón seccionó estos pelos Forchevut seccionó estos pelos en 8 fragmentos distintos y lo que observaron es que no daba una medida constante, sino que daba picos. Algunos de los, desde luego, siempre era mucho más, los niveles eran muchísimo más altos siempre que lo que suele ser normal. Estos son los niveles de un pelo normal y este es el pelo de Napoleón. Pues bien, tiene picos. Picos en los cuales en algunos fragmentos mostraba un alto contenido de arsénico y en otros fragmentos contenía muy poco arsénico. ¿Qué es lo que hizo Forchevut? Correlacionó los picos de arsénico con las memorias de Marchand, donde venían registradas todos los síntomas de Napoleón. Y observó que los periodos de Napoleón, cuando sus males eran más acusados, coincidían con esos picos, con esos fragmentos de pelo que tenían la mayor concentración de arsénico, y viceversa. Cuando Napoleón estaba relativamente bien, esos fragmentos mostraban poco arsénico. Conclusión. Y aquí viene de nuevo el pelo de Betsy Balcom, porque cuando repitieron el mismo análisis con el pelo de Betsy Balcom, que es un pelo de 1816, cuando Napoleón estaba todavía sano, se observaba que no había picos. El contenido de arsénico era constante durante ese periodo. Conclusión corroborada posteriormente, como pueden ver aquí por otros estudios, en este caso del doctor Ben Weider, del laboratorio del FBI. Conclusión, que el pelo de Napoleón
tenía muchísimo más arsénico de lo habitual, lo cual podía ser, era perfectamente compatible con que hubiese muerto envenenado por arsénico. La última evidencia de que Napoleón podía haber muerto envenenado por arsénico viene mucho tiempo después. En 1840, Francia llega a un acuerdo con Gran Bretaña para repatriar los restos de Napoleón. Y para ese menester acuden a Santa Elena un séquito en los cuales estaban también Bertrand, Montholon y Marchand. Y, lógicamente, abrieron el féretro de Napoleón. Napoleón fue enterrado en 5 féretros, el primero de los cuales era de plomo y sellado herméticamente. Y al abrir el féretro de Napoleón, se encontraron en que el cadáver estaba perfectamente conservado. Los curadores, los conservadores de los museos saben perfectamente que el arsénico preserva. De manera que esto podría ser otra evidencia de que Napoleón fue muerto por envenenamiento de arsénico. Aunque también podría ser que al haber sido enterrado en un medio completamente anaerobio, desprovisto de oxígeno, también eso hubiese contribuido a conservar el cadáver. Bien, pero si es así, ¿quién fue el autor material ¿Quién fue el autor material de... Bueno, en primer lugar, envenenamiento por arsénico. Esto puede ser completamente un envenenamiento ambiental, vamos a llamarlo así. Porque efectivamente, posteriormente se ha descubierto que las pinturas de Longwood tenían un gran contenido de arsénico. Y también, debido a que Longwood tenía constantemente plagas de rata, Napoleón más de una vez ordenó que las verduras que luego consumían pues se espolvoreasen con arsénico, que se utilizaba para matar a las ratas. Ahora bien, si hubiese sido algo ambiental, es concebible que todos los habitantes de Longwood estuviesen envenenados por arsénico, y no era el caso. O sea, fue solo Napoleón. De manera que esto hace pensar que probablemente, muy probablemente, fue un envenenamiento criminal. Si fue así, ¿quién fue el perpetrador del supuesto crimen? Lógicamente, podrían haber sido los ingleses, pero claro, de nuevo los ingleses no tenían acceso directo a Napoleón. Si los ingleses hubiesen envenenado la comida, se hubiesen muerto todos. Con lo cual no cabe pensar que fuesen los ingleses autores materiales. Tenía que ser alguien del séquito de Napoleón, con lo cual... y tenía que ser alguien, lógicamente, que permaneció al lado de Napoleón todo el tiempo. De manera que esto excluye a Les Cases, que fue expulsado en 1816. También excluye a Gorgot, que se marchó en 1819, lo mismo que O'Meara. Bertrand no podía ser porque no vivía en Longwood, vivía en una casa al lado. Y por otro lado, tanto Marchand como Saint-Denis eran dos personas absolutamente fieles y dedicadas en cuerpo y alma a Napoleón, con lo cual tampoco hay un móvil claro por el cual quisiesen matar a Napoleón. De manera que todas las sospechas recaen sobre el teniente general Montholon. ¿Y quién es el teniente general Montholon? Pues el teniente general Montholon es un personaje tremendamente enigmático. Procedía de una familia hacendada de París y ascendió al grado de coronel por cuestiones familiares, porque no vio un solo campo de batalla. Y fíjate tú que es difícil, durante todas las guerras napoleónicas no ver un solo campo de batalla. Napoleón le negó el ascenso a general repetidas veces. Pero debía ser una persona tremendamente hábil políticamente, porque logró ascender hasta ser gran chambelán del palacio de Josefina. Y por otro lado también a posteriori logró ser attaché a la delegación francesa en el ducado de Würzburg. Estando de attaché en Würzburg, se casó con Albin de Sommerville, en contra de la voluntad de Napoleón. ¿Quién era Albin de Sommerville? Albin de Sommerville era hija de Jean de Sommerville, mano derecha del duque de Artois, hermano de Luis XVIII y quien fuese Carlos X. De manera que este señor tenía claramente un vínculo con la realeza.
Cuando Napoleón cae en 1814, Montholon rápidamente se pasa al otro bando, a los realistas. Y entonces consigue su ascenso a general. Y siendo general, se distrayeron 60.000 luises de la brigada que mandaba, con lo cual fue acusado de malversación. Y le vino Dios a ver porque en esos momentos volvió Napoleón de Elba y el proceso se paró. Sin embargo, tras la muerte de Napoleón, Montholon vuelve otra vez a Francia y vuelve también a encomendarse a los realistas. Y ese proceso jamás se siguió, se enterró. Con lo cual, una de las hipótesis es que Montholon pudo ser comprado por la realeza francesa para ejecutar a Napoleón. Otra de las hipótesis es que aparentemente Albin de Montholon visitaba asiduamente la cama de Napoleón en Santa Elena. Pudieron ser los celos, aunque esto también está fuera de... también hay dudas porque hay una de las cosas tremendamente curiosas es cómo es posible que Montholon se las agenciase para ser uno de los 4 elegidos para seguir a Napoleón a Elba. Y hay quien dice que esto es debido ya a los encantos de Albin, que antes de partir, perdón, a Santa Elena, que antes de partir a Santa Elena, pues ya engatusaba a Napoleón y de esa manera pues se las apañó para que Montholon fuese. Y la tercera hipótesis de la implicación de Napoleón es que de Montholon, perdón, es que cuando se marchó Lecas, quien continuó redactando las memorias de Napoleón y sobre todo su testamento fue Montholon. Y Montholon se encontró de que Napoleón le dejaba como legado la apetitosa cifra de 2 millones de luises, con lo cual cabe la posibilidad de que le entrasen las prisas para empezar a disfrutarlo. Pero bueno, con todo esto que hemos contado, bien sea el cáncer, bien sea la hepatitis, la enfermedad venérea, cuando me he referido a ellas como la causa de la muerte de Napoleón, la verdad es que lo que tendría que haber dicho es que estas son las causas de lo que postró a Napoleón, de la enfermedad de Napoleón. Porque lo que mató realmente a Napoleón, lo que dio realmente la picota a Napoleón, fue una mala praxis médica, acompañada de mala suerte. El mal tratamiento final de Napoleón. ¿Y en qué consiste esto? En el 21 de abril, Napoleón se quejaba de que tenía un dolor que le cortaba como una cuchilla y decía que probablemente le dolía como en el píroro y que mirasen bien el estómago porque, tengo que decirlo también, el padre de Napoleón murió de cáncer de estómago y su hermana parece ser que también. Y además esto iba acompañado de una sed extrema, con lo cual Antonomachy le dio... Bueno, por aquellos entonces la medicina era absolutamente rudimentaria y todavía la medicina hablaba de males que había que expulsar. Y los males se expulsaban o bien mediante sangrías, que Napoleón siempre se negó, o bien mediante eméticos, purgantes. Bueno, pues Antonomachy le dio un emético que le causó grandes vómitos y además se le dio de Strangis, no lo sabía Napoleón, con lo cual le dijo que no volviese a aparecer por allí jamás. Y para paliar su sed, le pidió a Marchand que le diese una bebida de la cual Napoleón era tremendamente aficionado desde siempre, que es lo que se llama en inglés, en francés orge y en inglés orgit, y no sé cómo se traduce en español, he visto traducido como horchata, pero desde luego esto no es horchata. Bueno, pues esto era un zumo de frutas al cual Napoleón era muy aficionado. Y entonces Napoleón le pidió a Marchand que le diese porque tenía muchísima sed. Y durante sus últimos días Marchand le estuvo dando constantemente este zumo de frutas. En la fase final Napoleón se quejó de un tremendo dolor abdominal y como se negaba a ser tratado por Antonomachy, su séquito le dijo a los ingleses que mandasen un médico. Y Napoleón accedió a ser tratado por el doctor Archibald Arnott. Y el doctor Archibald Arnott le dio un compuesto que se llama calomel y le dio una dosis de caballo. Generalmente el calomel se utilizaba a una dosis de 1 grano. Pues bueno, pues
Archibald Arnold le dio 10 veces esa dosis, ¿no? De manera que, fruto de este tratamiento, el 4 de mayo, Napoleón empezó con unos vómitos de sangre tremendos, empezó con unas melenas tremendas, lo cual es probablemente debidas a una hemorragia interna, lo cual acabó con su colapso final y con su muerte. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Pues probablemente ha ocurrido esto. Como les dije, el Orgeat es un compuesto de zumo de frutas, ¿m? Y uno de sus componentes esenciales es el aceite de almendras amargas. Y el aceite de almendras amargas es bien sabido que contiene ácido cianhídrico. Bueno, pues esto se mezcló con calomel, que no es otra cosa que cloruro mercúrico. Y cloruro mercúrico mezclado con ácido cianhídrico, es decir, calomel más Orgeat, da cianuro mercúrico. ¿Qué es el cianuro mercúrico? Bueno, creo que si les enseño la ficha de seguridad de una empresa que distribuye cianuro mercúrico, creo que lo verán aquí perfectamente. Veneno, absolutamente veneno. Y seguramente están familiarizados con este signo. Con este probablemente no. Esto quiere decir que es un compuesto que si es ingerido puede causar daños irreversibles en los órganos internos. El cianuro mercúrico es perfectamente capaz de perforar cualquier órgano. De manera que probablemente lo que le dio la picota a Napoleón fue esta mezcla explosiva de un mal fármaco, ¿no?, asociado con una buena voluntad por su buen Marchand. Y esto es casi todo. Les dije inicialmente que yo no había hecho ninguna aportación a este campo. Y me voy a permitir el lujo de hacerla hoy. Y esta aportación emana simple y llanamente de la experiencia de 30 años pues evaluando ciencia, evaluando trabajos científicos. Efectivamente, tenemos un posible diagnóstico de cáncer de estómago. Un diagnóstico hecho por médicos absolutamente inexpertos. ¿Es real ese diagnóstico? Lo que yo jamás he visto nunca publicado, y lo que sería muy fácil de demostrar experimentalmente, es qué efectos tiene la mezcla explosiva de calomel, el cianuro mercúrico en el epitelio del estómago. Es decir, ¿podría un epitelio gástrico sometido al efecto inflamatorio abrasivo de el cianuro mercúrico simular morfológicamente eso que unos médicos inexpertos confundieron con un cáncer? Porque, como les he dicho, efectivamente el ácido mercúrico puede perforar perfectamente un estómago. Y es muy probable que el efecto inflamatorio del ácido mercúrico pueda también afectar a la mucosa del estómago de manera que pudiese ser confundida con un cáncer. Con lo cual, el diagnóstico del cáncer no sería tal. Y con lo cual, la hipótesis del envenenamiento por arsénico podría ser más factible. Pero lo que está claro es que el misterio sobre la muerte de Napoleón jamás va a resolverse yendo a las memorias de nadie, ni jamás va a resolverse estudiando relatos, ¿no? La única manera de que salgamos de la duda de qué realmente murió Napoleón se encuentra aquí, ¿no? Se encuentra aquí, en Los Inválidos, bajo 5 toneladas de cuarcita roja, ¿no? Y hasta que el gobierno francés no permita analizar científicamente los restos de Napoleón, la muerte de Napoleón seguirá siendo una incógnita. Y siento mucho haberme pasado 5 minutos. Espero haberles contado algo que no sabían y estoy a su disposición para responder cualquier pregunta, si puedo.
Estaba a punto de cumplir 52 años. Iba a cumplir 52 años en agosto. Muchas gracias. Magnífica conferencia. Disponemos de unos minutos por si alguno de ustedes desea hacer alguna pregunta. Por favor, en voz alta para que se escuche bien, porque no se pueden pasar los micrófonos por cuestiones de prevención del COVID. Zacarías, sí. Gracias. Sí, es cierto, efectivamente, tanto Marchand como, bueno, es decir, diarios de la estancia en Santa Elena los escribieron prácticamente todo el séquito de Napoleón, cada cual escribió su diario, ¿no? Con lo cual hay muchas fuentes de información sobre lo que fue la vida de Napoleón en Santa Elena. Y efectivamente, Marchand, que era una persona muy meticulosa, describía lo que comía Napoleón. Napoleón era muy mal comedor. Era tremendamente mal comedor. Fundamentalmente, lo que siempre le encantaba y lo que siempre pedía era caldo de pollo. Esa era fundamentalmente su dieta habitual. Tampoco le puedo relatar qué comía exactamente porque sinceramente no me acuerdo. Pero sí le puedo resaltar el caldo de pollo, y le puedo resaltar también esta bebida de frutas que desde siempre Napoleón la apreció mucho. Si su pregunta va por insinuar que Napoleón se pudo eh, eh, envenenar por la comida, no es factible por el mero hecho de que todos comían lo mismo. Hay una cosa que sí se me ha olvidado comentarles, y es que si efectivamente fue Montholon el asesino, ¿cómo lo pudo hacer? Y no fue por la comida, pero probablemente fue por el vino. Porque generalmente el sommelier de Napoleón era Cipriani. Y Cipriani murió en circunstancias oscuras en el año 1919. Y a partir de entonces el papel de sommelier lo adquirió Montholon. Y Napoleón tenía un mal vicio que además le habían avisado su séquito, tanto Bertrand como Marchand. El vino de Santa Elena llegaba en barricas, que luego se distribuían en botellas, en dos botellas, las botellas para todos y las botellas para Napoleón. Napoleón bebía solo de sus botellas. Y efectivamente, tanto Marchand como Montholon le avisaron de que no debería hacerlo porque si alguien le quería envenenar, le podía envenenar a través del vino. De manera que si hay un modus operandi factible, probablemente fuese con el vino. ¿Alguna pregunta más? Sí. No. El zumo de frutas no tiene arsénico. El zumo de frutas no tiene arsénico. El zumo de frutas lo que tiene es cianuro, que fue lo que le dio la puntilla al mezclarse con el calomel en sus últimos días. Lo que mató lo que pudo matar a Napoleón fue un envenenamiento crónico con cianuro que cabe la posibilidad que Montholon le pusiera en el vino.
Hombre, desde luego, a ver, pudo haber, si consideramos que Montolón fue el autor, material, pudo haber un interés crematístico por parte de Montolón. Ya como he relatado, Montolón era beneficiario de 2 millones de luises dentro del testamento de Napoleón, con lo cual, hombre, era una cifra sustancial. Y considerando que Napoleón tenía 50 años, que en condiciones normales le quedaban, pues igual le quedaban 20 o 30 años más en Santa Elena, Montolón estaba allí, hombre, joder, no me va a dar tiempo a gastarme los 2 millones. Esa hipótesis cabe. Ahora, políticamente, ¿quién podía estar interesado? Los ingleses, no creo. Los ingleses no creo, porque al fin y al cabo Napoleón ya era, para Inglaterra ya era un enemigo vencido. Hombre, los ingleses sacarían de beneficio pues ahorrarse lo que suponía mantener todo el aparataje de custodia de Napoleón en Santa Elena, pero eso es el chocolate del loro. Yo creo sinceramente que si hubo un autor, ¿cómo se dice? Intelectual, un autor intelectual, fueron los Borbones. ¿Por qué? Porque los Borbones siempre estuvieron temerosos de una vuelta de Napoleón. La figura de Napoleón no acaba con la vuelta de Napoleón en Santa Elena. El sentimiento bonapartista en Francia era tremendo. De hecho, fue lo que desencadenó lo que los franceses llaman le terreur blanc, el perseguimiento, la persecución de los bonapartistas a posteriori de la caída del régimen de Napoleón, donde se llevaron por delante a muchos de ellos. Pero el sentimiento bonapartista en Francia era, y durante mucho tiempo fue muy, muy acentuado, de manera que si había algo que pusiese en peligro su dinastía, era un posible retorno de Napoleón. Con lo cual, cabe la posibilidad, vamos, es lógico pensar que efectivamente los autores intelectuales, si es que los hubo, ¿no?, fueran los Borbones, en mi humilde opinión. Efectivamente. Sí, además es eso, es que además, ¿hasta qué punto les interesaba que Napoleón muriese, pero que muriese de una manera que no levantase sospechas? Porque muy probablemente la sociedad francesa tampoco hubiese aceptado eso, que lo hubiesen matado claramente. A la sazón, también el hijo de Napoleón, Napoleón II, muere en extrañas circunstancias, ¿no? Con lo cual, es muy probable claro, lógicamente, ¿quiénes son los primeros interesados en acabar con la dinastía Bonaparte? Pues los Borbones. Sí, es el rey de Roma. María Luisa de Austria. Bien, pues si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias de nuevo a todos ustedes por asistir a esta conferencia y hasta la próxima.